Hola, a continuación voy a explicar de manera, espero que sintética, el modelo, cierto, de fortalecimiento de aprendizaje profundo y habilidades del siglo XXI que he venido trabajando en los últimos 10 años en instituciones escolares, educación superior y mundo del trabajo. Primero que nada, un par de antecedentes, ¿cierto? Un informe del Foro Económico Mundial, ¿cierto? Del año 2023, pero incluso desde antes, saca informes regularmente, plantea que las habilidades más requeridas para el presente siglo y para los años que vienen dentro de este siglo son las denominadas, ¿cierto?, habilidades del siglo XXI. El pensamiento analítico, la innovación, la creatividad, el aprendizaje continuo, la colaboración, la ciudadanía, el liderazgo, ¿cierto? Influencia social, la resiliencia, la tolerancia, la flexibilidad, etcétera. Por otro lado, cuando hablamos de ciertas culturas en torno al aprendizaje, un estudio de Harvard, ¿cierto?, planteaba para el año 2022 una cuestión trascendental. Cómo uno puede generar aprendizajes de mucha calidad si utiliza los errores habituales que puedan cometer, ¿cierto?, de manera individual y o en equipo, colaborativa, a veces cuando se hacen trabajos en equipo, los estudiantes. Cómo, ¿cierto?, las salas de clases o los espacios de aprendizaje, ¿cierto?, o escenarios de aprendizaje pueden desarrollar una cultura de aprendizaje a partir del error. ¿Mm? La idea cuando uno trabaja esta perspectiva es que uno aprende desde los errores, no para seguir cometiendo los mismos, sino que para a partir de ellos mejorar, ¿cierto? Un montón de habilidades. Y probablemente uno va a cometer otros errores, pero si uno tiene la perspectiva de que desde el error se aprende, probablemente la probabilidad de cometer el mismo error continuo y permanentemente va a ir disminuyendo. Y eso va a permitir aprendizaje, ¿cierto? Desde esa perspectiva, ¿cierto? El modelo que yo vengo trabajando y que propongo plantea una definición de aprendizaje distinta. Esta es una de algunas de las que particularmente ocupo, tomada de Nudi Leris del año 2007, ¿no? Él define el aprendizaje en términos generales como cualquier proceso que en la vida del organismo conduce a un cambio de capacidad permanente, ¿cierto? De habilidades, si uno lo quiere ampliar, ¿no? Y que no se debe únicamente este cambio a la maduración biológica o al envejecimiento. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Es bien interesante la definición de Ileris, pues amplía eh, a toda la vida el aprender. Lo que en inglés hoy día definimos, ¿cierto?, como una habilidad central, lifelong learning o aprendizaje para toda la vida. La definición de Ileris, en conjunto con otros teóricos del aprendizaje contemporáneo, amplía esta noción, ¿cierto?, de que el aprendizaje empezaba a decrecer cuando uno, ¿cierto?, más o menos llegaba a ciertos momentos de la adolescencia. Hemos descubierto que probablemente cuando se está en los primeros años hay una explosión, ¿cierto?, neuronal, de conexiones, etcétera, que permite un potente aprendizaje de nuestros niños y niñas. Pero este aprendizaje hemos descubierto que no se extingue, ¿cierto?, que toma otras características y es a lo largo de toda la vida. Aquí ponemos un ejemplo, ¿cierto?, cuando a Albert Einstein le piden que él aprenda, ¿cierto?, que haga que otros aprendan, él acuña esta reflexión. Cuando lo invitan a enseñar, ¿cierto?, en la universidad, nunca enseña o enseño a mis alumnos, solo intento proveer las condiciones en las que puedan aprender. Esto es paradigmático, porque hace, de alguna manera, 180 grados transformar la labor de un docente. El docente no es el que educa o el que enseña. El docente es el que tiene que generar estrategias, miradas, perspectivas, metodologías, elementos pedagógicos, andragógicos, eutagógicos, para que quien hace el rol de aprendiz aprenda. Desde esta perspectiva, el docente también se transforma en un aprendiz. El modelo que yo les voy a mostrar a continuación tiene un montón de referencias que vamos a sintéticamente explicar en un momento más, pero acá tenemos un poco qué es lo que está ocurriendo hoy día y hacia dónde se debería ir en lo curricular, en lo formativo, a nivel de educación escolar, universitaria y mundo del trabajo. Particularmente, ¿cierto? Desde la primera revolución industrial, ¿cierto? Se entró un fuerte proceso formativo curricular en las escuelas,
en las universidades y en el mundo del trabajo en lo que llamamos la especialización. Y entonces lo que nosotros diseñamos para el siglo pasado eran personas altamente especializadas. Se avanzó un poco, ¿cierto?, cuando se empezó a hacer procesos formativos en que la especialización iba acompañada de un amplio conocimiento general. Esto lo hemos conocido cuando en colegio, en universidad o en el mundo laboral, más allá del oficio o profesión especializada que tiene alguien, ¿cierto?, se le invita a ampliar su repertorio con el fortalecimiento de habilidades o de otros conocimientos. Pero lo que se está comprobando en esta cuarta revolución industrial, ya incluso adentrándonos en pleno siglo XXI, una quinta revolución industrial, es que paulatinamente se empiezan a extinguir aquella cierta perspectiva en que uno iba a estar toda la vida desarrollando un mismo oficio o profesión. Y desde esa perspectiva, estos autores, Moghadam, ¿cierto?, de Mirkan y Sporer, sostienen que hay que avanzar a la formación de personas con una perspectiva en forma de pío, con forma de peine, es decir, entender que el ser humano va a aprender a lo largo de toda la vida y que ese aprendizaje a lo largo de toda la vida va a ser, ¿cierto?, probablemente acompañado de múltiples especializaciones en temas de oficio o profesiones o cualificaciones. Desde esa perspectiva, un amplio conocimiento general de habilidades, ¿cierto?, que permitan ser muy flexible, muy creativo, muy innovador y muy emprendedor, va a ser muy necesario. Vamos al modelo, ¿cierto?, que yo he venido trabajando ya hace más de 10 años, ¿cierto? Lo que estoy presentando a continuación es la perspectiva de gobernanza, es decir, cuando uno entra a trabajar en una institución educativa, sea esta escolar, universitaria, técnico profesional o una empresa productiva o de servicio, es que uno tiene que mirar fuertemente el contexto territorial que la rodea, porque hay potenciales alianzas, ¿cierto? Vinculaciones con el medio, como hoy día se habla, que te pueden amplificar las oportunidades de aprendizaje y habilidades del siglo XXI. Por otro lado, también es muy importante, ¿cierto?, estar mirando cómo es la cultura educativa de tu institución, cómo se entiende el aprendizaje, cómo, ¿cierto?, los estudiantes, la familia, los docentes, los directivos entienden el aprendizaje o cómo se aprende en esa institución. No es lo mismo entender el aprendizaje desde una perspectiva a entenderlo desde otra. No es lo mismo las historias que se cuentan en una organización respecto a las historias que se cuentan de manera diferente en otra. Y de ese ámbito, ¿cierto?, tenemos que conocer el contexto territorial de nuestra cultura y eso solo se posibilita a partir del fortalecimiento de una fuerte cultura de autoevaluación vinculada a esta cultura, a conocer la cultura. ¿Por qué? Porque en lo tradicional hemos trabajado en el mundo educativo con 4 grandes dimensiones, ¿cierto?, de cómo gestionar una institución educativa. El liderazgo, la gestión pedagógica, ¿cierto?, la formación y la convivencia y la gestión de los recursos. Lo que yo he incorporado, ¿cierto?, entonces a un modelo de gobernanza en torno a cómo hay que pensar, son 3 cuestiones distintivas. Mirar fuertemente el medio. Muchas veces las instituciones educativas en el siglo XX se aislaban, tendían solo a mirar su propio repertorio y tratar desde ahí entender y sacar capacidades, cuando a veces las capacidades las tenemos en otros, ¿cierto?, que nos pueden colaborar y contribuir, el contexto territorial. También muchas veces las instituciones educativas se preguntaban por qué si hemos trabajado fuertemente el liderazgo, la gestión de recursos, la formación, la convivencia y la gestión pedagógica, no logramos aprendizaje y habilidades en nuestros estudiantes. Bueno, porque finalmente no se miraba la cultura, ¿cierto? Y se asumía que todas las culturas son colaborativas, cuando en circunstancias, ¿cierto?, de los estudios en cultura, en instituciones educativas se ha comprobado que existen culturas altamente colaborativas, pero también culturas tóxicas. Entonces uno tiene que mirar su cultura institucional. Y entonces, un tercer elemento y final es que cuando nosotros estemos mirando nuestras estándares, como le llamemos, KPI, indicadores, metas que nos pongamos, planes de mejoras que los hacemos en torno a estas 4 dimensiones tradicionales, necesariamente hay que incorporar un elemento que es el respecto del cual gira todo, que es qué tanto de lo que estamos planificando acá en un plan de mejoramiento, por ejemplo, a partir de un proceso de autoevaluación, de mirar el territorio y de nuestra cultura, qué tanto de lo que estamos planificando acá, siempre hay que preguntarse esto, qué tanto contribuye al fortalecimiento, aprendizaje y habilidad del siglo XXI. Y desde esa perspectiva, esta es una quinta dimensión, la central, en torno a la cual gira todo el proceso de gestión. Entonces, a esto yo le llamo el modelo de gobernanza, ¿cierto?, orientado a habilidades del siglo XXI.
Pero tenemos que luego entrar, ¿cierto?, a lo que es el aula, el espacio de aprendizaje, tradicionalmente conocido como el aula. Hoy día vamos a darnos cuenta que hay que ir más allá del concepto tradicional de un aula, ¿cierto? Y entonces el modelo que yo propongo, que vengo trabajando hace ya muchos años, lo expreso en un modelo que finalmente lo grafico el año 2020, tiene que ver con la pregunta, ¿cómo fortalecemos el aprendizaje profundo y las habilidades del siglo XXI? ¿Mm? En todo tipo de personas, niños, niñas, jóvenes y adultos. Porque si hablamos de que se aprende toda la vida, esto es posible a lo largo de toda la vida. Entonces, vamos a una institución educativa que va desde el mundo de la educación inicial hasta la educación superior. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bien, hay que transformar 4 grandes ámbitos. El primero y central, el docente tiene que transformarse en facilitador, y desde esa perspectiva, cuando planifique, buscar siempre generar experiencias de aprendizaje activas, colaborativas, individuales o en equipo. De esa manera, los estudiantes de manera autónoma, creativa, van a diseñar, crear, construir, investigar, transformar, etcétera, en sus distintos cursos. Y entonces esto, si uno lo pone en concreto, significa una nueva forma de planificar. Flexible, ágil, dinámica, rápida, muy adaptativa. No es suficiente con esto, porque tenemos que fortalecer y apertrecharnos de un montón de metodologías activo-participativas, porque las metodologías no son el fin último, ¿cierto? Hoy día están, digámoslo, de moda algunas metodologías de aprendizaje activo. No, las metodologías son medios para que el docente pueda estar siempre apuntando al aprendizaje profundo. Desde esa perspectiva, en el modelo que yo planteo, uno debiera al menos fortalecer capacidades y habilidades de los docentes y en los equipos directivos para trabajar, ¿cierto? Aprendizaje basado en problemas, aula invertida, pensamiento de diseño, gamificación. Pero también otras. La institución educativa puede decidir entrar por otras o a través de otras metodologías bioparticipativas, como puede ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en desafío, el aprendizaje más servicio, el método de caso, los dilemas éticos, etc. No es suficiente con que un docente transforme la forma de planificar una clase y tenga, ¿cierto?, un arsenal de medios como son las metodologías activo-participativas, si no transforma una cuestión quizás la más difícil de transformar en mi experiencia aplicando este modelo, que es la evaluación. La evaluación de pasar de una evaluación como punición a una evaluación como transformación, ¿cierto? Una evaluación como la mejor o el más importante elemento que permite que el estudiante aprenda. Esto es transformacional, porque la evaluación tradicionalmente la hemos utilizado para un proceso de calificación sumativa final. Entonces hablamos de evaluación para y como aprendizaje, y desde esa perspectiva ponemos énfasis en 2 cuestiones: la evaluación formativa y la retroalimentación continua, y en los últimos años lo que denominamos como el feed forward. Ya no es solo retroalimentar sobre un desempeño que yo retroalimento para que mejore, sino que antes puedo hacer feed forward, lo que podríamos sintetizar como tips hacia el futuro, más allá, previendo potenciales, ¿cierto?, en momento en que el estudiante no aprenda o sabiendo que se va a encontrar con tal o cual situación. Finalmente, el modelo que planteo, ¿cierto?, tiene que ver con cómo yo utilizo las tecnologías como acelerador de aprendizaje, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones que puede conocer un docente, pero que también es importante que las maneje el estudiante. Hoy día, la inteligencia artificial está, ¿cierto?, en este polo. Pero la tecnología es eso, un acelerador, no es el medio, no es el fin último, es un elemento más dentro de este modelo, ¿cierto?, de 4 grandes dimensiones a trabajar para lograr aprendizaje profundo en un escenario de aprendizaje que hoy día lo conocemos como la sala de clase. Pero cuando ya vamos a la sala de clases misma, a la planificación misma, al acto de entender y pensar los aprendizajes, que aquí proponemos el tercer elemento de este modelo. Es cómo voy a trabajar yo el aprendizaje, cómo lo voy a concebir epistemológicamente hablando, pero en lo concreto, en lo real. Y aquí es que entonces nosotros vamos a transformar, y la propuesta que hago yo, la tradicional triada pedagógica en una estrella del aprendizaje. Vamos a pasar a ser docentes facilitadores. En vez de trabajar contenidos, vamos a trabajar en torno a objetivos de aprendizaje. Ya los estudiantes los vamos a concebir como aprendices continuos a lo largo de la vida. Y entonces,
transformamos lo que hemos conocido tradicionalmente como la triada pedagógica, ¿cierto? Que sería esta, porque ya no el docente, ¿cierto? Planifica en torno a contenidos que un estudiante debe aprender y bajo el cual median procesos psicológicos, ¿no? Sino que le vamos a incorporar tres elementos más. Los agentes educativos, es decir, aquellos agentes del medio que nos pueden contribuir poderosamente a fortalecer los aprendizajes profundos y habilidades del siglo XXI de los estudiantes. También vamos a incorporar las familias, que sabemos que son muy relevantes no solo en la educación inicial, escolar, y menos como tradicionalmente se ha pensado en la educación superior y en el mundo del trabajo. Nos damos cuenta que las familias, cualquiera sea la composición de estas, son muy relevantes a lo largo de la vida. ¿Cómo las incorporamos para que nos contribuyan en el aprendizaje profundo de habilidades del siglo XXI? Y por último, vamos a darnos cuenta que no da lo mismo, ¿cierto?, los escenarios de aprendizaje que uno aprende. Amplificamos, ampliamos las posibilidades de escenario de aprendizaje y ya no solo son la sala de clases, sino que entonces cuando median procesos psicológicos de aprendizaje entre un facilitador, docente y un estudiante aprendiz, vamos a entender que los escenarios de aprendizaje son muy relevantes para ser mediados, para generar aprendizaje activo. Y pasar de procesos psicológicos de índole inferior en términos de habilidades, ¿cierto? Como puede ser el memorizar, a procesos como pueden ser el crear, el innovar, el colaborar, ¿cierto? El comunicarse, etc. Para eso, salir del aula y ir, buscar distintos escenarios de aprendizaje. Desde esa perspectiva estamos intentando superar este triángulo pedagógico que sería este, pero transformado, ¿no? Finalmente, lo central de curricularmente hablando, voltear el currículum. Tradicionalmente, la expresión en una sala de clase del currículum es que un profesor, ¿cierto?, transmitía mucha información que daba poco espacio en un proceso lectivo de 45, 90, una hora o más, ¿cierto?, dependiendo de la duración de tal o cual clase o sesión de aprendizaje, quedando un poco menos de tiempo para el entendimiento y conocimiento de aquello que se estaba intentando que el estudiante manejara, y muy poco tiempo para lo que denominamos central en el aprendizaje profundo y en el fortalecimiento de habilidades del siglo XXI, que es la transferencia de la habilidad, es decir, la capacidad de transferir la habilidad a otros contextos y realidades. Lo que se plantea es voltear el currículum y este tiene una expresión concreta en cómo vamos a hacer la praxis en el escenario de aprendizaje. ¿Cómo puede ser el aula tradicional u otro, no? Una transmisión de información acotada, por eso las metodologías de aprendizaje aquí son relevantes para lograr esto. Un mayor espacio para que el estudiante practique el entendimiento y el conocimiento y un mayor espacio todavía y mucho más para que el estudiante de manera individual y colaborativa haga transferencia de la habilidad. A esto le llaman currículum invertido en el centro de rediseño del currículum. Todo lo que yo he venido planteando en este modelo que he venido trabajando y que propongo, ¿cierto?, en los últimos años de mi práctica profesional, ¿cierto?, y en donde lo he puesto en práctica en colegios, en instituciones de educación superior, en procesos formativos y también en la generación de modelos de gobernanza en el mundo laboral, ¿cierto?, tienen un montón de evidencia. Lo que hago yo es armar un modelo, ¿cierto?, a partir de mi propia práctica, pero que tiene fundamentos teóricos detrás. Aquí vemos que hay instituciones internacionales que hacen mucho y aquí hay solo algunas, ¿cierto?, de los distintos informes que han salido en los últimos años que hablan de lo central de fortalecer un modelo de aprendizaje profundo, continuo y permanente a lo largo de la vida para habilidades del siglo XXI. Lo dicen estas instituciones internacionales, estos informes, lo dicen personajes de empresas, lo plantean expertos en educación, lo plantean países. Chile aparece el 2020 con el cambio curricular de tercer y cuarto medio en torno a habilidades del siglo XXI. Dos asignaturas que se crearon para ello, ¿cierto? Ciencias para la ciudadanía y educación ciudadana, instituciones educativas que hace rato están trabajando y teóricos del aprendizaje, que es importante, ¿cierto? Porque son el fundamento desde el cual yo planteo lo que es aprender profundamente y por qué es importante fortalecer y entender el aprendizaje como una cuestión distinta a solo un proceso que está limitado a la infancia y a la adolescencia y ahí empieza a extinguirse. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de estos centros y que uno puede visitar, ¿cierto?, si quisiera ver algunos de los elementos sobre los cuales yo he ido construyendo el modelo que estoy planteando. Bueno, las habilidades del siglo XXI son muchas, cada institución educativa puede seleccionar cuáles va a trabajar, pero hoy día, por ejemplo, si trabajamos a nivel escolar en Chile,
sí o sí hay que trabajar al menos 6 habilidades a nivel de tercero y cuarto medio, pero la idea es que se trabajen desde la educación inicial, ¿cierto? Y que están declaradas en el currículum de tercero y cuarto medio. ¿De dónde surgen y cuál es el principal estudio sobre el cual, cierto, se empiezan a trabajar los modelos de habilidad del siglo XXI? El estudio que hacen James Pellegrino y Margaret Hilton, cierto, citado el año 2016, pero el estudio original lo hacen por ahí por el año 2011-2012, Pellegrino y Hilton, y que está, cierto, expresado en un libro que ellos publicaron. Tenemos los modelos o las habilidades cognitivas, ¿cierto? Las habilidades intrapersonales y las interpersonales. Trilling y Fadel, ¿cierto?, que también han venido trabajando el tema de habilidades del siglo XXI, plantean que es muy importante para fortalecer el aprendizaje profundo en el siglo XXI, trabajar estas habilidades. Base y fundamental, ellos le llaman las 3R porque en inglés suenan con R, ¿cierto?, el leer, el escribir y la aritmética, porque sostienen luego el fortalecimiento desde la educación inicial, desde casi que nacemos, ¿cierto?, de la posibilidad de desarrollar estas otras habilidades. Entonces, a la base, fortalecer estas, para que paulatinamente y en paralelo se fortalezcan estas otras. Fuller en el 2019 plantea las 6C y uno puede apreciar en el currículum chileno que están más o menos expresadas, ¿cierto?, en tercer y cuarto medio estas 6. Son distintos modelos, todos, ¿cierto?, parten a partir del estudio de Pellegrino y Hilton. Yo diría que es este el estudio más importante, habiendo otros anteriores, como el informe de Delors, ¿cierto?, que hablaba de las competencias, el saber hacer, el saber ser. Yo diría que Pellegrino y Hilton es un estudio muy, muy potente que toma todo lo anterior, ¿cierto?, pero dada la robustez de la evidencia que ellos utilizan, es muy potente, ¿cierto?, las conclusiones de todas las habilidades a las que llegan y que se necesitan en el mundo laboral y del futuro. Fadel hace una síntesis, luego plantea el modelo de las 4C como elementos centrales. Bueno, aquí distintos modelos y marcos teóricos sobre los cuales, ¿cierto?, yo trabajo a su vez mi modelo de aprendizaje profundo, porque cuando trabajo con instituciones educativas, lo que vamos a decir es, ya, dada tu autoevaluación, ¿cierto?, dada la mirada que hacemos a estas dimensiones, dado el modelo de gobernanza, ¿con cuáles habilidades, de qué forma, de qué manera y qué tipo de habilidades vamos a partir fortaleciendo? Porque puede ser que alguna institución esté mejor preparada para empezar a fortalecer y va a ser como la punta de lanza la colaboración y la comunicación. ¿Mm? Otra institución puede que esté más aspectada para trabajar la creatividad. Y entonces esa va a ser la punta de lanza para luego solventar el desarrollo de otras habilidades. Si uno toma, ¿cierto?, el modelo de Trilling y Fadel, y es sobre el cual yo trabajo muchas veces, uno diría que en los primeros años, si es que vamos a trabajar un modelo de gobernanza de habilidades del siglo XXI de aprendizaje profundo desde los niveles iniciales, vamos a fortalecer, ¿cierto?, el gusto lector, el escribir y la pasión por las habilidades matemáticas, para que luego trabajemos y sostengamos todo esto. Hay distintas formas y eso es lo que me ha permitido a mí el trabajo con el modelo y mi modelo, ¿cierto?, que es muy flexible, por lo tanto se van definiendo los medios, que son estos, para el fortalecimiento de tales o cuales habilidades, ¿cierto?, en torno a las decisiones que hacemos con nuestro modelo de gobernanza. Bueno, finalmente, ¿cierto?, uno va cambiando ciertos paradigmas de las prácticas docentes y por lo tanto esto es un nuevo paradigma planteado por Trilling y Fadel. Espero que con esta breve explicación, si bien me he tomado un tiempo, eh, puedan entusiasmarse con trabajar en torno a un modelo de habilidades del siglo XXI, que me ha tocado, ¿cierto?, ya ir implementando en distintos procesos cortos, más largos, ¿cierto?, de consultoría a nivel de colegio, facultades de educación, instituciones de educación superior y en el mundo del trabajo. Que estén muy bien.